Bueno, sí. Pues buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este coloquio, Estrategias para representar lo irrepresentable, medios alternativos y violencia fronteriza. Creo que siempre en esta vida yo he encontrado, y en la academia y fuera de ella, he encontrado que siempre hay que empezar siempre con un agradecimiento, y un agradecimiento muy grande al CISAN, que pueda darle hogar a este tipo de eventos. Gracias a Alex y gracias a todos ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto también a nombre del CISAN darles la bienvenida y inaugurar este seminario, bueno, este coloquio más bien. Quería yo iniciar simplemente con unos pequeños apuntes que me llegaron a la mente cuando comenzó esto, ¿no? Entonces, yo hablaría un poco como el filo de la gramática del dolor. Y voy a leer un cachito. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza nos recuerda lo que Elaine Scarry argumentaba en su libro The Body and Pain, The Making and Unmaking of the World, que lo que logra el dolor, lo logra en parte a que no puede compartirse, es lo que dice. El dolor, dice Rivera Garza, y cito, es su fuerza física y psíquica, triunfa ahí donde resistiendo destruye el lenguaje. El dolor deshace al mundo y con él a la idea de ese mundo. El dolor, entonces, es política. Y también añade, es un prólogo muy interesante, el de Cristina Rivera Garza, al libro llamado Speaking desde las heridas. Y ella continúa, porque si el mundo es, como decía Walter Benjamin, un puro estado de emergencia, ¿no es entonces ese gemido y ese tropezón y ese balbuceo la verdadera gramática del dolor? ¿No será necesario herir al lenguaje tanto como el mundo hiere para poder mostrar lo que acontece dentro y fuera cuando todo se cae a pedazos? Como decía, son apuntes para la reflexión. Entonces, desde otra perspectiva y otra metáfora podríamos preguntar, ¿acaso el dolor no son los intestinos de la violencia o su vulnerable piel de infante? ¿Cómo representar el dolor mismo? Nos preguntamos, esa cara de la violencia. ¿Cómo representar perdón, se me fue una página. ¿Cómo representar el dolor? Cuando por primera vez vi la foto que aparece en el póster que tenemos frente a nosotros, el que es una fotografía de Alice, que a su vez es un póster, una representación. Lo que surgió a mi mente fue El hombre invisible de H.G. Wells, solo que ahora es la mujer invisible que deambula y no es una novela ni tiene final feliz. Me hizo también recordar a La Llorona y a su deambular por las calles, desapercibida por tanto bullicio e inercia, por el exceso de imágenes, de hecho. ¿Acaso por el exceso de la gramática de dolor? Y me acordé, claro, de esos vestidos de papel que se recortaban para vestir muñecas de cartón, esas que cuando éramos pequeñas solíamos jugar con ellas, prendas intercambiables, desechables, como las muñecas mismas que pronto desaparecerían. Pero estas mujeres, sobra decirlo, son de hueso, son de sangre. Para ello la gramática del dolor balbucea, como acabo de hacer, en vocablos apenas audibles, en las fibras mismas de lo dolido. Sabemos que las cifras son escandalosas, todo es escandaloso realmente, pero tal vez lo que asuste más sea que solo son eso, cifras, por lo que es necesario dar cuenta y expresión de esta gramática del dolor. Recuerdo que escribí hace ya un tiempo un artículo sobre Señorita Extraviada titulada El ojo del dolor. Lo curioso, asombroso y lo terriblemente doloroso es que aun cuando al publicarse, después de que publiqué esto, mucho después de ver el documental
y también de que escribiera yo el texto, todo el discurso en torno a los feminicidios en particular, así como otras vertientes de la violencia fronteriza, se había ampliado, la teorización se había sofisticado, ya no era posible referirse de manera inocente o simplista sobre la temática. Pero lo que clava espinas de nopal en el corazón es que la escalada de la violencia era lo que lo motivaba y lo exigía, sin asomo de su disminución. En este sentido, la articulación en un solo corto periodo de tiempo se volvió insuficiente, y eso me causa, se me pone chinita la piel, se volvió insuficiente para dar cuenta de las realidades actualizadas. Claro que por otra parte han surgido numéricamente muchas más expresiones que den cuenta de ello en medios alternativos múltiples, de lo que hablaremos hoy, algo que también cobra cada vez mayor fuerza, por lo que la gran pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva todo ello? Porque lo que sí es claro es que la magnitud e impacto de las estrategias para representar lo irrepresentable debe continuar cobrando cada vez mayor fuerza. Y a manera de recordar a otra escritora que habló de la herida abierta de la frontera México-Estados Unidos, recuerdo lo que dijo Gloria Anzaldúa, filósofa cultural, escritora y poeta chicana, y dice que las prácticas culturales como formas de sanación a nivel individual y también colectivo pueden tener impacto y fuerzas importantes. Tiene todo un manifiesto sobre esto, de hecho. Ella manifiesta sabiamente que no hay resolución final, que solo existe el proceso continuo de sanación, y en esto el contenido de este coloquio que inicia puede contribuir de manera certera. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos a este coloquio, estrategias para representar lo irrepresentable, medios alternativos, violencia fronteriza, y le paso la palabra a Alex. Bueno, quiero darles la bienvenida y también agradecer al CISAN por darnos el lugar y el hogar para presentar el coloquio, y darle las gracias a mi asesora, la doctora Joyce Smith. Como ustedes, bueno, como Claire dijo, saqué la foto que ustedes pueden ver de la campaña que se arrancó en Juárez en contra de las desapariciones en 2013, que es bastante interesante porque la campaña es las desapariciones tienen que desaparecer, que a mí me parece como, en cuanto a pensar sobre la representación de la violencia y todo eso, me parece como que escogieron las palabras bueno, de una manera no muy bien adecuadas, considerando que el problema justamente es que no se ha investigado las desapariciones de estas mujeres. Y cuando yo llegué a Juárez en febrero, justamente un grupo de mamás estaba organizándose para marchar a Chihuahua, para reunirse con el gobernador, que es algo que se ha hecho muchas veces. De hecho, muchos grupos de mamás han ido a Chihuahua para reunirse con varios gobernadores y bueno, básicamente no ha cambiado mucho en cuanto a la política, ¿no?, de investigar las mujeres y las desapariciones que sigan pasando. Y es solo un ejemplo de la violencia fronteriza y cómo se ha representado, además, que, por ejemplo, como se ve en la foto, ahí se ve la ropa de una mujer sin el cuerpo, ¿no? Entonces es un poco, a mí me espanta un poco. Y si vas a Juárez y ves, repartieron 100,000 de estas imágenes en la ciudad de Juárez. Entonces es como un poco como son fantasmas, ¿no?, de las mujeres. Pero entonces
Yo creo que en el coloquio vamos a aprender un poco más sobre diferentes asuntos de la violencia fronteriza y los problemas que se han visto a la hora de representar lo que está pasando.